una sesión con una información muy importante. Como lo mencionamos en una nota en el sitio web que publicamos justamente a propósito de promocionar este taller, tenemos la certeza de que, excepto muy contadas oportunidades, las estaciones de los radioaficionados están en las casas, en nuestras casas. Y eso determina entonces que, de cara ante una eventualidad cualquiera, lo más importante, el llamado más imperioso es, en primera instancia, velar por la seguridad, nuestra integridad, la propia y la de nuestras familias. Como lo observamos también, eso es otro insumo y otro alimento de la justificación a propósito de este taller. La experiencia del simulacro evidenció que los planes familiares de emergencia no estaban aún o en existencia, o los existentes estaban desactualizados, y eso nos llamó la atención y nos preocupó. Habida cuenta entonces de esas dos consideraciones, la pertinencia por un lado, la necesidad por el otro, la Liga Colombiana de Radioaficionados quiere, amigos míos, ofrecer a disponibilidad de todos los radioaficionados en Colombia, y por supuesto a quienes les parezca pertinente compartirlo con allende las fronteras, este taller para, bajo la metodología, insistimos, de taller, valga la redundancia, aprender haciendo, de la mano del comité EMCOM, en cabeza del coordinador José Fernando Vélez, HJ4 Víctor Eco Lima, recibir la información necesaria y suficiente a propósito de la elaboración y construcción de ese plan familiar. Es para nosotros crucial, de vital importancia, poder contar con que esa información repose en sus estaciones, en sus saberes, y la convocatoria que seguiría entonces, esa es la anticipación, poder a la brevedad posible contar con instrumentos muy valiosos de preparación ante una contingencia cualquiera. Es una situación de las que se ocupará el taller, para que nos anticipemos de manera responsable, sobre todo oportuna, ante cualquier eventualidad de las que podamos entonces ahorita evaluar como condición de riesgo. Entonces, para nosotros es muy honroso su presencia, un privilegio para nosotros compartir esta información. Muchísimas gracias a José Fernando, quien ha tenido a bien preparar durante los últimos días la capacitación, y no se diga más. No quiero agotar el tiempo de la sesión en protocolos. Sean ustedes todos muy bienvenidos. Reitero, muchísimas gracias por su compañía, por aceptar la convocatoria, su puntualidad, y le entrego entonces los micrófonos a José Fernando. José Fernando es, les decía, nuestro coordinador en COM, y a él le entrego entonces la sesión en lo que sigue. José Fernando, muchísimas gracias, y de una vez anticipo, estaré muy juicioso acá entre tus muy aplicados estudiantes, atento, no solamente a la escucha, sino tomando nota. José Fernando, muchísimas gracias y adelante. Un fuerte abrazo. Gracias, Jaime. Buenas noches para todos. Es para mí muy placentero poder encontrarnos nuevamente con un tema de la más alto interés, porque finalmente no hay otro lugar tan importante para nosotros como la casa, como la familia. Ahí están todos los seres que amamos, todo nuestro patrimonio, todo por lo que trabajamos. Por eso la pérdida es tan compleja. Entonces, Jaime lo decía ahora, el simulacro, en las estadísticas de decenas de estaciones que salieron, se reportaron en el ejercicio del simulacro, había una de las preguntas que era: ¿tiene usted plan de emergencia familiar? Y encontramos que alrededor del 90% contestaron no. Entonces, esto motiva que trabajáramos la forma de hacer un taller que va a tener dos momentos, hoy y el próximo jueves. Hoy vamos a tocar algunos temas para podernos ubicar en el contexto del plan familiar de emergencia, y en el segundo espacio vamos a trabajar ya el tema de qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer para poder que esta implementación sea exitosa. Entonces, bienvenidos sean todos al taller Plan Familiar de Emergencias, con énfasis en el radioaficionado y la familia. Por eso, de antemano,
Los invito a que sus hijos, integrantes de su familia, los acompañen al lado de su PC, de su celular, de su medio de comunicación, para que compartan esta información en un rato que vamos a invertir en nuestra propia... Sí, estoy en una capacitación. ¿La vas a estar? Ven para acá entonces. Adelante, bienvenidos. ¿Ah? Bueno, vamos a trabajar en el objeto del taller. No, ¿por qué? El objetivo del taller, la construcción del plan de emergencia. Mi casa, mi familia, mi estación, es un solo tema. Nosotros no podemos decir que mi estación es un tema y mi casa es otro. No, mi estación hace parte de mi casa. Mi familia igualmente está en ese mismo recinto, en ese mismo lugar. Compartimos de alguna manera, directa o indirectamente, ese accionar que tenemos como radioaficionados. Conocer la terminología aplicada a los desastres. Para eso no nos vamos a involucrar en la presentación, sino que vamos a enviarles un glosario para que ustedes lo tengan en su poder y puedan ir pues revisando cada uno de esos significados. Aquí los iremos ampliando. Yo sé que muchos de ustedes tienen alto conocimiento en el tema, otros no, entonces vamos a tratar de que la información, para los que tienen la información ya de primera mano, pues sirva para retomar lo que consideren pueda ampliar ese conocimiento, y los que no, pues igualmente conocer muy de cerca el tema del plan de emergencia. El servicio de radioaficionados y la familia, eso es una mezcla supremamente crítica, pero altamente importante. Cómo nosotros no podemos dejar de involucrar a la familia en este tema, porque como radioaficionados también tenemos responsabilidad, pero como parte integral de la familia también. Entonces, ese tema del servicio de radioaficionados y la familia tiene que ir de la mano, en alguna forma tienen que encontrarse. La identificación de las amenazas internas y externas que podemos vernos abocados en cualquier parte de nuestro país, la detección, alarma y control, la evacuación y el punto de encuentro, qué hacer en caso de sismos e incendios, el kit familiar de emergencias y el kit para comunicaciones de emergencia liviana. Esos son los temas que vamos a trabajar a grandes rasgos hoy y el próximo jueves. Entonces, lo primero es que la radioafición tiene una amplia tradición en telecomunicaciones de emergencia. Pero entonces la pregunta es, ¿la familia dónde entra en esa amplia tradición? ¿Es tu casa, tu seguro hogar? ¿Así lo consideras? Es muy importante hacernos esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a la mesa del comedor y en familia hicimos la pregunta: ¿qué vamos a hacer el día que nos impacte un sismo? Estoy muy seguro que muchos han pensado qué hacer el día que haya un sismo y cómo poder echar mano, coger su kit liviano de comunicaciones. Pero ¿cómo entra eso en el contexto integral del plan familiar de emergencia? Una pregunta que invito a que nos la hagamos en este momento para que dispongamos la mente a esta información y la podamos procesar adecuadamente. El plan familiar de emergencia no es un tema complejo. La complejidad está en cómo cada uno lo interiorice y lo proyecte a su propio hogar. Los hogares y las familias tienen unos principios básicos, pero no son iguales. Tienen condiciones diferentes en sus costumbres, en sus formas de comportamiento, en sus rutinas. Entonces, ahí es donde está realmente la complejidad, pero por eso esa complejidad cada uno deberá resolverla con su familia. El plan de emergencia familiar no te lo hace nadie. El plan de emergencia familiar nadie va y dice: venga, yo se lo hago y le cobro por esto para hacerlo. No, el plan familiar de emergencia lo hace una persona que asume el liderazgo en compañía de su familia. Esa es la única forma de que el plan de emergencia funcione. Son muchas las situaciones de emergencia las cuales en tiempos actuales nos hemos visto, involucrados. Desde 1933 hasta 1919, hasta el 2019-2020, que es el tiempo de existencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados, pues han sido muchas las emergencias. Yo relato algunas acá más cercanas, más contemporáneas.
como Armero, todos conocemos las historias de aquellos radioaficionados que finalmente estuvieron presentes y utilizaron su tecnología de ese momento, su conocimiento, el Servicio Especial de Refinados tuvo un papel muy importante. Eso fue en 1985, pero igualmente Popayán en 1983, pero finalmente Villatina en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, igualmente Tumaco en el 79, igualmente Armenia en 1999. Sé que muchos de ustedes están llenos de historias sobre la participación que pudieron haber tenido en la asistencia a nivel de telecomunicaciones de emergencia en esta intervención de emergencia. Pero igualmente también están las historias de muchos radioaficionados que vivían en estos lugares, que vivieron de cerca la experiencia de la emergencia, que fueron impactados directamente. Y esos testimonios son vitales al momento de poder decir, venga, porque es para mí importante el tema del plan de emergencia. Y esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy, y es a que saquemos un rato de nuestro tiempo para que revisemos algo tan importante, tan sensible y tan único como es nuestra familia, nuestra casa. Por eso hablo al principio de aquel tema que dice, en casa, su seguro hogar, tu seguro hogar. Entonces, decimos que el plan familiar de emergencia, digamos que es el conjunto de actividades que la familia, el componente familiar, pues realiza en función de prepararse para responder organizadamente ante una situación de emergencia o desastre. Por eso cuando uno habla de un plan de emergencia dice qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Es algo que todos hemos aprendido a través de la historia. Qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué pasa? ¿Quién va a responder? ¿Cómo va a responder? ¿Cuándo va a responder? ¿Y dónde va a responder? Entonces, básicamente es partir de esa misma organización familiar, con esas mismas fortalezas, con esas mismas vulnerabilidades que puedan existir, poderlas enmarcar en un análisis que hacemos, en el cual no nos vamos a detener en este ejercicio, solo vamos a hablar de esa posibilidad general de respuesta, y en la cual nos va a permitir que al momento de que nos impacte una situación, nosotros podamos dar respuesta ordenadamente, y al dar respuesta ordenadamente estamos de alguna manera o es directamente proporcional a la posibilidad de retornar entonces al ejercicio de la comunicación como un elemento que asiste a mi familia, como un elemento que asiste a mi comunidad y como un elemento que pueda asistir la zona geográfica impactada. Entonces, por eso es tan importante entender ese tema. La seguridad empieza por casa, y la seguridad es un ejercicio que finalmente es una responsabilidad individual en bien de ese colectivo, y ese colectivo es la familia. Entonces, cada uno es aportante de su propia rol, de su propia responsabilidad asumida en el plan, para poder, de alguna manera, poder tener esa posibilidad de responder ordenadamente. Entonces, la pregunta es, ¿tienes un plan familiar de emergencia en casa? ¿Lo tienes? ¿Cuentas con él? ¿Está operativo? Esa es la segunda pregunta importante de este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. YARU, como la International Amateur Radio, no se queda atrás en este contexto. Es imposible para YARU desconocer la familia. Por eso, en el Manual de Telecomunicaciones de Emergencia, dice textualmente, y me permito leer, usted no puede ayudar a otros cuando está preocupado por aquello que ama. Su familia siempre debe ser su primera prioridad. Una adecuada preparación personal y familiar permitirá tener su propia situación bajo control rápidamente y así poder estar en posición de servir a los demás. Manual de Telecomunicaciones de Emergencia de YARU, versión 2017. Entonces, ¿cómo la organización por la cual nos regimos
como sociedad nacional, igualmente nos llama y nos recuerda, nos invita a no olvidar la responsabilidad que tenemos en el ejercicio de la radio, pero por sobre él está el ejercicio de la familia, en el ejercicio de proteger nuestra familia, porque una cosa es cuando nosotros de diferentes estaciones del país, en estos días que estuvimos 200 horas en función de escucha para tratar de poder garantizar de diferentes estaciones en diferentes puntos geográficos a la escucha de potenciales llamados de emergencia de la zona impactada por Iota, como una cosa es desde la comodidad de mi casa, donde no estoy afectado, poder disponerme a prestar este servicio de escucha que se hace con tanta dedicación y con tanto amor. Otra cosa es estar en la zona de impactada, en esa zona geográfica que sufrió el impacto, y estar en función de decir, no tengo energía eléctrica, tengo una estructura con una afectación importante, tengo mi familia bajo una condición de estrés, yo estoy bajo una condición de tensión, de presión, de estrés, y cómo en ese momento voy a inventar lo que voy a hacer. No quiere decir que esa capacidad de realizar acciones de improvisadas pero acertadas no es valedera, sino que en la medida en que nosotros estemos preparados, pues vamos a tener la posibilidad de tener una mejor respuesta. Por eso, la ley 1523 de desastres del 2012 dice muy claro que la responsabilidad en el tema de la preparación no es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de todos y cada uno de los colombianos, de los integrantes de este país. Y qué mejor forma organizativa de la célula familiar, porque es donde ahí se conforma la sociedad. Entonces, no nos ganamos nada con tener grandes planes familiares del Estado, grandes planes familiares grandes planes de emergencia del país, de las grandes empresas, de las grandes organizaciones, si la familia no está preparada. Entonces, por eso la invitación, y somos reiterativos en ese tema, es que nosotros como radioaficionados no solamente tenemos la responsabilidad, como lo dice la legislación por la cual nos regimos, de prestar una asistencia como servicio de radioaficionados en casos de emergencia a solicitud de los organismos del Estado que tienen que ver con este tema, en este caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y sus entidades o sus agencias que hacen parte de ella, sino, hombre, nosotros como familia, como comunidad, ¿cómo vamos a dar esa respuesta? Después de esta introducción y de darle pie de instalar las columnas de este taller, vamos entonces con un tema ya un poco más adentro, un poco al interior de nuestra casa, y para eso tenemos entonces que hablar de tres conceptos muy importantes. El concepto de la amenaza, el concepto del riesgo y el concepto del peligro. Finalmente, el peligro lo vamos a ver como una percepción. Ahorita ponemos un ejemplo para que sea claro para todos. Digamos que la amenaza entonces es esa situación, esa condición que está ahí, que es latente, normalmente externa, que es generada de la probabilidad de que una situación se presente. Llámese de cualquier origen, de origen tecnológico, de origen antrópico, o sea, por el ser humano, de origen natural, de origen socionatural. Cuando hablamos de lo antrópico tenemos que decir que no necesariamente es intencional, puede ser intencional o no intencional, que esa situación, que esa amenaza pueda desencadenar un daño en la población y sus bienes, obviamente en toda la infraestructura que permite que una región, que una ciudad, que un pueblo, que una población funcione, el medio ambiente y por ende pues todo lo que es la economía del Estado como tal presente en esa zona geográfica y obviamente de lo privado, que somos las personas pues que poseemos lo que sea, cualquier cosa que tengamos. Como le parezca al que sea, es lo nuestro y eso es nuestra casa, nuestro hogar, y ahí está nuestra familia. Entonces,
el ejemplo muy claro es, si vamos a hablar del Tolima, entonces hablamos del Machín, entonces decimos que el Machín está ahí, sí, está ahí. Y cuando se analizan los estudios y se dice cuál es ese registro histórico del Machín, y entonces en la posibilidad de que ese volcán haga erupción, y entonces para dónde estarían todos esos flujos piroclásticos y toda esa situación que va a emanar o que emanaría, entonces cuál sería la población que se afectaría. Entonces digamos que está la amenaza volcánica, que están otros que son las amenazas de cerros que tienen alta inestabilidad, la amenaza de que un río, una fuente hídrica se desborde por grandes cantidades de precipitación de agua o apertura de represas, o porque igualmente se presente una amenaza porque ese tributario que va a un río principal se obstruya por un deslizamiento y finalmente reviente ese tapón de tierra y arrase con poblaciones, como ha pasado en muchas partes del país en las épocas de invierno, sobre todo en fenómenos como el que se presenta en este momento en el país. Entonces, digamos que esa amenaza nosotros la podemos monitorear, la podemos identificar, la podemos clasificar y decir qué tan compleja es, qué tanta posibilidad de ocurrencia puede tener. Y de acuerdo a eso, entonces, pues se instalan. Por eso existe toda la red sismológica colombiana, por eso se monitorean los volcanes, por eso se monitorea todo este fenómeno vulcanotectónico. Entonces, ese es como un ejemplo claro de lo que es la amenaza. Ahora, el otro elemento importante que entra en este ejercicio es el riesgo. Y el riesgo entonces es lo que podemos identificar como la probabilidad de que un elemento o un fenómeno o una acción humana, un fenómeno natural, una acción humana, se pueda convertir en una situación que genere daño sobre las personas, sobre los bienes, sobre los procesos, sobre la infraestructura, sobre el ambiente, la economía, todos estos temas que están relacionados y que no podemos separar el uno del otro. Si hablamos ahora del impacto de Providencia, Providencia es una población que realmente es pequeña en número de habitantes, pero igualmente tiene, esos habitantes viven de una infraestructura y esos habitantes igualmente tienen una microeconomía, y todo eso se ve afectado en este momento, y es entonces cuando viene el tema del desempleo, viene el tema de problemas sociales, todo esto que genera o que son efectos colaterales de estos impactos, como el del huracán Iota. Entonces, recuerden, la amenaza es esa condición latente que está ahí está ese volcán. Lo otro es el riesgo, y es la probabilidad de que ese volcán haga erupción, que eso genere un daño a la población, a las personas, a la infraestructura, a todo que está alrededor de esa organización, de esa población, de ese estado presente en esa zona geográfica. Y cuando hablamos del peligro, entonces lo miramos desde nuestra propia percepción, digamos que es el potencial de causar daño. Entonces uno podría decir un ejemplo muy claro en el tema de peligro, y es hablar de un cuchillo. Un cuchillo es un elemento peligroso en manos de un niño, pero en manos de una persona experta, un chef, pues es un elemento indispensable para procesar los alimentos. Entonces, por eso el tema del peligro es, hombre, cómo es la percepción de lo que estamos nosotros teniendo para que eso pueda ofrecer el peligro, ¿no es cierto? También hablaban en muchos ejemplos que a través de la historia pues se han venido presentando para la mejor comprensión de esto, hablar de qué representa el tigre en una jaula, qué representa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el riesgo? Entonces que ese tigre se salga de ahí. ¿Y cuál es el peligro? Ese tigre no ha comido en 10 días y entonces yo soy la primera presa que va a encontrar de frente. Entonces es importante ir entendiendo estos tres temas para que los vamos aplicando ahora a nuestro propio hogar, porque todas esas situaciones que se presentan, todas las amenazas, no solamente son las amenazas externas como las que acabo de mencionar, sino que también hay otras condiciones internas
que vamos a ir viendo a la medida que va pasando pues esta información. Quiero preguntar si estamos bien de audio. Hola. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, hablamos de nuestra casa, es donde nos queremos concentrar, en la casa, en el apartamento, sea que vivas en una finca, sea que vivas en una ciudad grande, una ciudad pequeña, una población pequeña, en un edificio, en una casa unifamiliar, bueno, en cualquiera, donde esté tu hogar, donde esté tu casa, podemos hablar entonces de las emergencias, de las amenazas internas y de las amenazas externas. Aquellas amenazas internas son las que se pueden presentar al interior de tu casa. Y las amenazas externas también son aquellas que están fuera, que vienen de afuera hacia tu casa. Es muy importante entender eso para el análisis de ella. Por eso hablamos ahora que las amenazas externas son de orden antrópico, o sea, generadas por el hombre, intencionales o no intencionales, de orden natural, de orden social, de orden tecnológica, bueno, en fin, de cualquier situación que de una manera nos pueda afectar. Que es que yo vivo sobre una avenida y por esa avenida pasan todos los días, es una avenida que une dos grandes ciudades y pasan todos los días 6.000 productos químicos. Pues yo no sé el día que un camión de estos vaya a tener un accidente, un carro tanque y vaya a vertir un elemento crítico, ¿cómo me va a afectar mi entorno? ¿Cierto? Eso sería un ejemplo importante de una situación de amenaza. O cómo yo estoy en una zona de alto riesgo de inundación. O cómo yo en mi casa cocino con gas, pero no tengo claro la manipulación del gas, ya sea gas propano o gas natural, que son totalmente diferentes por su comportamiento, por su capacidad calórica, por muchas condiciones. Entonces, tengo una situación de una amenaza que está dentro de mi casa y que yo no la tengo controlada, porque no la estoy monitoreando. Entonces, ¿cómo la monitoreo? ¿Cómo hago para poder mantener el control de esa situación que de alguna manera, pues muchos pueden decir, es que eso es peligroso, pero vengan, reversemos, devolvámonos un poco a analizar el tema. Viene otra palabra muy importante que tiene que estar presente en este tipo de ejercicios de plan de emergencia, que es el tema de la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de la susceptibilidad o de la fragilidad física, económica, social, ambiental, institucional, que tenga una comunidad para poder ser afectada o sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante cuando nosotros, desde la realidad de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro entrenamiento, de nuestros recursos, de nuestros sistemas, de nuestros procesos, somos capaces de dilucidar, de revisar en familia qué tan frágiles o qué tan susceptibles somos a ese tipo de situaciones de emergencia, ¿no es cierto? ¿Qué tan a esas amenazas que se presenten? ¿Qué tan susceptibles somos? Porque resulta que quien cocina en la casa es la abuelita y la abuelita se sienta todos los días a ver la novela y pone a hacer mazamorra en maíz cocinado en el fogón de gas, en la olla, y ella se pone a ver la novela a las 2 y ese maíz cocinado tiene que estar horas cocinándose y ella se pone a ver la novela y cuando dicen Armando, Carlos Armando, ¿por qué me hiciste eso? Ella inmediatamente se queda dormida. Y como se queda dormida, entonces esa mazamorra hierve, cae agua en la olla, apaga la llama del gas y obviamente queda el gas habilitado. O sea que cambiamos un producto que estaba en una combustión controlada a un producto que ya está sin control. Pero resulta que esa vulnerabilidad está representada por eso, porque la persona que realiza ese proceso ya no tiene, digamos, la posibilidad de tener un control sobre ese tema. Entonces, ese tipo de proceso de cocción debería ser distinto. O deberíamos entonces decir
que para que no fuéramos tan vulnerables en la casa, entonces vamos a tener un detector de gas propano que se coloca a nivel del piso o de gas natural que se coloca a medio nivel de la pared, porque son concentraciones y movimientos diferentes, uno es más pesado que el otro. O porque entonces decimos que somos susceptibles a que tengamos un incendio en la casa, pero resulta que los sensores de humo están instalados dentro de la habitación. Y como la habitación no se incendia y no que incendió la cocina, no hay sensores de humo en los pasillos, entonces yo no tengo forma de despertarme. O porque hubo un escape de gas en la noche y no hay una alarma que me permita ser audible y despertarme, entonces voy a quedarme dormido, pero para la eternidad. Entonces, ¿cómo nosotros somos vulnerables, somos susceptibles, cómo tenemos una fragilidad física frente a una situación como tal que esté en nuestra casa? Como nuestra estación de radio, ustedes cada que uno está hablando por radio, escucha a los colegas que dicen, bueno, colega, muchas gracias, pero presento tormenta eléctrica en la zona, yo me voy para finales, muchas gracias, buenas noches. Entonces la pregunta es, ¿ustedes también hacen eso por la noche y cierran la llave del gas? Ustedes también saben dónde está la caja de breques o los interruptores automáticos para cortar energía de su casa. Ustedes saben dónde está la llave principal de alimentación de gas de su casa. Sabe dónde cierra la llave de agua de su casa. Entonces, todos esos ejercicios permiten que nosotros podamos definir qué tan vulnerables somos o qué poco vulnerables somos o frágiles somos cuando hemos tomado acciones que conlleven a impactar esa vulnerabilidad. Por eso uno habla de amenaza y riesgo, ¿cierto? Uno dice, hombre, ¿qué es la amenaza que tengo? ¿Cómo me puede afectar? ¿Y cuál es mi vulnerabilidad? ¿Cómo hago para reducir mi vulnerabilidad? Porque hay amenazas que yo no puedo intervenir. Yo tengo que monitorearlas, revisarlas, hacer el seguimiento. Entonces vuelvo e insisto con el tema de qué tan ordenados somos y qué responsabilidades tenemos nosotros en la casa. Entonces, en el momento de un sismo, ¿qué tan vulnerables somos a ese sismo? Entonces, la pregunta en mi casa es sismo resistente. Fue construida después del 98 o antes del 98. Que está la norma de sismo resistente antigua o la 2010 que es la nueva, la NCR 10. O mi casa tiene una instalación de gas propano en cilindros, pero entonces yo utilizo manguera o tubería homologada para llevar el gas y tengo un sistema adecuado de quemador y tengo un regulador funcionando o tengo una buena ventilación en mi casa, sobre todo porque sabemos que el gas propano es más pesado. Bueno, en fin, ese es el ejercicio de la vulnerabilidad. Y es muy importante que nosotros seamos en eso supremamente claros y honestos, que no nos imaginemos que no somos vulnerables, sino yo en esto tengo una baja vulnerabilidad porque tengo este y este elemento funcional, tanto desde el comportamiento humano, desde el conocimiento humano, como desde la implementación del elemento físico, del elemento que me ayuda a controlar, que me previene, que me alerta. Entonces, nosotros podemos hablar de nuestra casa de muchas formas, la podemos ver. Digamos los espacios en la casa, hablamos de la cocina. Hay unas situaciones en la cocina que yo debo revisar. En el dormitorio, en el estudio, en la sala de radio, en la sala comedor, en el garaje o en la cochera donde guardan el vehículo, en los servicios sanitarios. Entonces uno podría decir que cuando habla de los baños, pues habla de lugares susceptibles a ruptura de tuberías, a que haya una inundación o una negación por un daño en una tubería y que usted no sepa de dónde secciona el suministro de agua al interior de su casa. Porque podemos hablar en la cocina entonces y podemos hablar del peligro de explosión. Podemos hablar del peligro de explosión por acumulación de gases. Podemos hablar del peligro de quemaduras de niveles y extensiones importantes. Podemos hablar de explosión de utensilios o ollas a presión por falta de mantenimiento o manipulación. Podemos hablar igualmente de mi estructura principal de mi casa.
Y es entonces si yo he construido mi casa y mi casa ha cumplido una norma básica constructiva que permita de alguna manera tener un comportamiento sismorresistente. O si mi casa yo la construí, me la certificaron como sismorresistente, pero he venido haciendo variaciones y he venido interviniendo algunas de las estructuras, lo que conlleva a que vulnere mi casa frente a una situación de sismo. Todas las condiciones de riesgo eléctrico en el chat, ¿no es cierto? En la sala de radio. En la sala de radio todos los multitomas. Entonces la pregunta es si los multitomas son certificados y tienen norma UL. Si yo tengo un sistema de protección para una sobrecarga de energía, si los cables están demarcados, están organizados, están canalizados, o si tengo una estación muy básica y mi cableado no tiene ningún problema porque es totalmente visible, debidamente encauchetado. Porque entonces también tengo el peligro de incendio en la cocina, porque también tengo el peligro de incendio donde almaceno posibles sustancias inflamables que muchas veces no conocemos. Hay limpiadores de estufas y limpiadores de pollos de cocina, de la base donde yo preparo los alimentos, que reaccionan con el azúcar, reaccionan generando reacciones exotérmicas. Así sucesivamente podemos hablar de muchas cosas que nos conllevarían a que en nuestra casa se presente una situación que nos puede afectar y que nos va a afectar nuestra sala de radio, y nuestra sala de radio va a afectar nuestra casa y nuestra casa va a afectar a nuestra familia. Porque entonces no necesariamente podemos imaginarnos en el tema de los incendios, lo hablaremos luego, porque es que recuerden que las personas primero mueren por inhalación de monóxido de carbono. Si ustedes supieran la cantidad de productos de alta toxicidad por inhalación que hay en una casa, es una cosa de locos. Solo hablar del monóxido de carbono, del sulfuro de hidrógeno, del sulfuro de cianuro, que está presente desde un televisor hasta una cortina, hasta un tapete, hasta elementos plásticos, que son elementos más pesados que el aire. Por eso el tema de agaches y salga rastras, digamos que fue una posibilidad importante, pero usted puede encontrarse más abajo, cerca al piso, un gas pesado altamente tóxico, un sulfuro de hidrógeno. Entonces, miren que no se trata de decir, uy, ¿y qué es todo esto? No, se trata de decir, es que yo vivo en una casa donde hay una cantidad de elementos y esos elementos son susceptibles a una combustión, a entrar en combustión. Y porque nosotros en nuestra casa normalmente no tenemos tapetes tratados con elementos resistentes al fuego. Porque normalmente son elementos muy crudos lo que utilizamos en la casa, y en la casa hay madera, hay plástico, hay cartón, hay combustibles, hay pintura, hay aerosoles. El riesgo que un aerosol puede generar es crítico. La inhalación de humo de una persona en la casa por un cortocircuito en el chat de radio, donde usted puede tener un elemento de protección para que dispara la energía eléctrica, pero igualmente el encauchetado y los elementos que usted pueda tener ahí, digamos, el chat de la foto es un chat de madera. ¿Cómo puede incendiarse? Y la inhalación de monóxido de carbono se mezcla con la sangre, con la hemoglobina de la sangre, y forma la carbosihemoglobina, y esa carbosihemoglobina tiene mucha más afinidad con el oxígeno, entonces no va a haber forma de llevar oxígeno a nuestros tejidos. Y así podríamos hablar de muchas situaciones que no podemos decir siempre, ay, qué pesar de fulano que se le quemó la casa, qué pesar de fulano que se le incendió aquello u otro. No, básicamente son situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera. Y yo en esta presentación, buscando incendios en salas de radioaficionados, no aparece una, sino muchas fotografías y situaciones de incendios que vamos a ver posteriormente el próximo jueves en estaciones de radioaficionados. Pasando entonces ya y abriendo la puerta de la casa y saliendo de la casa al entorno. Entonces encontramos que ese entorno de la casa, estamos hablando de la calle, de las edificaciones vecinas, de las empresas vecinas, de las organizaciones, de los servicios públicos, de los transportes y de la tierra, entendiendo la tierra, para no extenderme en una diapositiva, como todo aquello que son esos ambientes. Estamos hablando de todos, de los ríos, de las montañas, de los volcanes, del viento, de todos aquellos elementos
naturales que están ahí, que igualmente se pueden tornar complicados. Entonces, uno podría decir que en la calle, digamos, podemos encontrar, como pasa en Barranquilla, los famosos arroyos. Y los famosos arroyos no te inundan tu casa, te arrastran a ti, te derriban tu casa. En Cundinamarca en estos días, en algunas fotos en los chats de emergencia, aparecía un desplazamiento lento de tierra, pero que se llevó parte de un barrio. Que sea un anegamiento, una situación de aguas descorrentías que aflojen o generen debilidad en un talud. Bueno, cantidades de cosas de esas que yo puedo encontrarme en la calle como tal. Como también puedo tener incendios en otras edificaciones vecinas. Está claramente definido que la transmisión de calor por radiación puede afectar. Hay registros científicos de edificios que han incendiado otro edificio a 40 metros de distancia, porque las ondas de calor viajan en forma horizontal. Podemos hablar del tema de los vientos con poder destructivos. Si bien pues no hablamos de tornados, aunque hay fotografías y registros de algunos tornados sobre el mar y en algunas ciudades del país, digamos hace poco, nada más antier, tuvimos un viento de alta velocidad con poder destructivo que generó algunos daños en algunos barrios de Bogotá. Igualmente vemos cómo la naturaleza nos afectó en San Andrés y Providencia con un fenómeno, una tormenta tropical que en cuestión de 2 horas se convirtió en un huracán tipificado como 4. Entonces, todas estas situaciones se pueden presentar, los que viven cerca a la playa, cerca al mar, el tema de los tsunamis que se generan por actividad sísmica en el fondo del mar. En fin, muchas de esas situaciones que igualmente tienen efectos colaterales al interior de mi casa. Si se cae un poste de energía, se va la energía eléctrica y después regresa la energía y yo no tengo sistemas de protección, es muy posible que sufra un daño en algún equipo, que se me quemen elementos valiosos, susceptibles de mi inventario de electrodomésticos en mi casa y por qué no que puedan generar una condición de fuego. Entonces, en estas 2 diapositivas yo pretendo que revisemos entre todos qué de esto tengo en mi casa, y yo puedo decir que todos tenemos lo mismo, porque todos cocinamos, unos con propano, otros con gas natural, porque en la casa hay energía de que muy supuestamente la gran mayoría de las casas nuevas pues cumplen el RETIER, ¿no? El Reglamento Técnico Eléctrico Nacional, pero que hay otras casas que por su antigüedad pues no cumplen el elemento de RETIER, porque algunas casas son tan antiguas que aún tienen cables aislados con asbesto, pero también hay otras que tienen cables de un número, de un grado de resistencia a la corriente importante, debidamente aislados, sistemas de protección, empalmes adecuados. Pero independiente de eso, aunque la una puede ser más vulnerable que la otra, pues el tema es poder revisar y nosotros no aprovecharnos de esa disponibilidad de energía que tenemos inmediatamente y decir que vamos a sobrecargar los sistemas, porque entonces yo tengo un toma en mi sala de radio y ese tema coloco las 3 fuentes, transmito por HF con una, transmito por VHF con la otra, en la otra la tengo conectada a otro tema y finalmente ese ejercicio va demandando energía y va demandando un potencial calentamiento de esas redes eléctricas. Entonces, todas las protecciones que ustedes mejor que yo las conocen, mucho mejor con seguridad que debe tener nuestro chat, es un elemento, porque es un elemento que para nosotros, para nuestra pasión, llevamos y lo introducimos a nuestra casa y ahí nos consideramos que estamos en un lugar seguro, en una torre de control donde manejamos muchas cosas, pero igualmente no se nos puede olvidar que esa sala de radio está dentro de nuestra casa, al interior de nuestra casa. Entonces, que igualmente, el decir que yo tengo un respaldo de baterías, entonces venga, usted tiene una batería, sí, pero tiene ventilado el lugar de la batería, porque la batería genera gases que son no solamente tóxicos, sino que son explosivos. Entonces usted tiene ventilado el lugar o no lo tiene ventilado.
es que yo tengo una fuente cargadora para la batería, pero venga, esa fuente entonces trabaja 24 horas, pero entonces está ventilada o no está ventilada. Todos esos detalles son importantes y así mismo yo puedo hablar de la cocina, así mismo puedo hablar de la conexión de elementos o elementos que requieran motores de alta potencia, que tengan arrancadores muy complejos, que me sobrecalienten, que se consuman el voltaje, que me hagan muchas acciones que conlleven a vulnerarme como integrante de esa familia y a la vez a la familia como tal. Muy bien. Pasando entonces al tema 3, y el último tema de hoy es cómo hacer el plan familiar de emergencia en 8 pasos. En 8 pasos porque esta publicación a mí toda la vida me ha gustado mucho. Es una publicación que hace alguien en una revista que me parece que logra reunir ese sentir básico, elemental de la familia. Porque para construir el plan de emergencia no se requiere ser un rescatista, un socorrista o una persona que haga parte de un equipo de emergencia, sino que es que la gracia de esto es que todas las personas del común tengan la posibilidad de hacer el plan de emergencia y tengan la posibilidad de organizarse no solamente como familia, sino como comunidad en el ejercicio del plan de emergencia. Porque el plan de emergencia va desde el interior de mi casa hacia la comunidad externa. Y cuando nosotros en una cuadra donde habitamos, donde somos 10 casas, 20 casas, nos organizamos como plan de emergencia, entonces es la sumatoria de todos los recursos de las 20 casas o de las 5 fincas o de los 10 apartamentos del edificio, donde estamos sumando una capacidad organizativa y de respuesta mayor a la que tiene un solo apartamento, o una sola finca, o una sola casa. Lo primero entonces en ese tema, siendo las 9 de la noche ya, cerca de las 9 de la noche, es identificar el grupo familiar. Nosotros tenemos que tener claro ese tema. ¿Cuántas personas somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos tienen enfermedades de base o tienen padecimientos de base? ¿Cuántos de esos padecimientos de base son crónicos? ¿Cuáles requieren algunos cuidados específicos? ¿Cuáles tienen movilidad reducida? Si quienes utilizan medicamentos de consumo vital, o sea que tienen que tomarlos para su estabilidad física, el número de los datos básicos de las identidades de cada persona, los teléfonos de contacto, porque entonces aquí también estamos hablando de que cuando la familia ya crece y evoluciona, entonces la hija hizo ya su familia, pero quiere estar conectada con la casa materna de sus padres, y entonces también quiere estar conectados con la casa de la abuela. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esa identificación del grupo familiar? Pero todo tiene que partir de que la casa de la abuela, la casa de la hermanita, la casa donde tú vives, la casa de tus padres, tenga un plan de emergencia como casa. Y la sumatoria de eso, el nivel de organización, es el que permite, porque yo no me gano nada con decirle, vea, si hay un sismo, entonces lo encontramos en tal parte, pero ¿a quién? ¿Cómo? Si no tiene ningún sistema de preparación. Yo me haría una pregunta acá para todos. ¿Quiénes en su casa tienen extintor de incendios? No es del carro, tiene un extintor de incendios en su casa. ¿Quiénes tienen un sensor de humo que se consigue en cualquier almacén? Especial, en un home center, en un home centri, en un easy, que tiene un costo muy asequible para todos. Con decirle pues que una pila de un handy vale 3 veces más. ¿Quiénes de ustedes tienen un botiquín que no sea el pastillero del abuelo? ¿Quiénes tienen la maleta de 72 horas de emergencia preparada? ¿Quiénes en su casa tienen definido cuál es el sistema de alarma? ¿Dónde están las llaves de su casa en la noche? Si usted tiene niños menores y usted está cerca de un lugar susceptible de tener un atentado, si usted tiene una cortina pesada, o si los vidrios son de seguridad para que no haya proyección de virus hacia ese niño en la cuna. Ejemplos, estoy poniendo solo ejemplos. Si usted tiene un radio transistor a la mano, una linterna en su nochero pero que tenga baterías, ¿cuál es ese nivel de preparación entonces que usted tiene en su casa? Entonces,
Lo primero es que identifiquemos la información del grupo familiar para que entonces podamos pasar a hablar de la identificación de las amenazas. Y entonces la identificación de las amenazas parte de la observancia de la vivienda, de la ubicación física de la vivienda, de cómo está construida la vivienda y cuáles son sus características, de evaluar las condiciones que internamente usted tiene dentro de su casa. Es que yo en mi casa no solamente vivo, sino que tengo mi lugar de trabajo. Y mi lugar de trabajo es que yo soy publicista, entonces tengo pinturas y solventes, y tengo 2 compresores, y tengo un pequeño equipo de oxiacetileno oxipropano para calentar. Entonces, ¿cómo poder hacer ese plan de emergencia de amenazas? Nadie mejor que cada uno de ustedes para identificar las amenazas de su casa. Mejor que cualquier experto, porque es que usted las tiene. Usted después de saber y entender el tema que estamos hablando, usted va a decir, sí, pero es que a mí me gusta mantener gasolina blanca porque es que tengo un hijo que es mecánico y hay una mancha que yo no hago gasolina blanca. Venga, usted tiene gasolina blanca, entonces ¿en qué recipiente la tiene almacenada? Un recipiente aprobado para eso. Un recipiente que con el calor tenga como sacar los gases y no tener los gases acumulados ahí. Porque usted sabe qué hacer en caso de que tenga un incendio en la válvula de su cilindro de gas, o su cilindro de gas está bien ventilado, o usted sabe cuál es el cerro que está detrás de su casa y usted ya conoce cuál es el historial de los 100 años de estabilidad dinámica de ese cerro como tal. Todas las cosas que es información que hay que buscarla, hay que preguntarla, pero existe. Nosotros a veces nos preocupamos por muchos detalles, nos preocupamos por muchas cosas, pero esos detalles del cual depende nuestra vida en muchas ocasiones cuando hablamos del plan familiar de emergencia, nosotros no lo vemos. Por ejemplo, vemos un talud con respeto y con cuidado, sabiendo que es estable, pero lo vemos con cuidado. Nosotros vemos el almacenamiento de combustible, pero lo tenemos adecuadamente almacenado, porque nosotros vemos que cocinamos con gas natural, que es muy seguro, pero sabemos de dónde cerramos las válvulas. Pero que nosotros en Navidad tenemos la problemática de los globos aún en muchas partes del país. Y yo sé que mi patio tiene una teja que es acrílica. Sé que una mecha, un globo que caiga a través de esa teja va a pasar a la teja. El problema no es que pase la teja, el problema es a dónde va a caer debajo de la teja, qué tengo almacenado bajo la teja. Entonces, ¿cómo empiezo yo a evaluar mis amenazas internas y mis amenazas externas? Es que estoy en una zona de riesgo de tsunami, es que estoy en una zona de riesgo de inundación, es que estoy en una zona que es mediana o altamente sísmica. Entonces, ¿dónde estoy ubicado? Y un tema muy importante, ¿quiénes de ustedes conocen el plan de emergencia de su población? ¿Quiénes de ustedes conocen el plan de emergencia de Bogotá, de Cali, de Ibagué, el plan de emergencia de Manizales, el plan de emergencia de Medellín, el plan de emergencia de cualquier población del país que por ley debe de estar y ser actualizado anualmente y que lo publica? Es un elemento público que hace los sistemas locales y regionales de emergencia. ¿Quién conoce el plan de emergencia de Colombia como tal? Cosas que han sido publicadas y que son importantes porque es que de eso depende el tema de nuestra capacidad de respuesta y de resiliencia ante ese tipo de situaciones como tal. Entonces, ese segundo punto de los 8 es, venga, vamos a identificar las amenazas. Posibles amenazas internas al interior del hogar. Hace parte del segundo punto. Entonces, ejemplos, solo coloco algunos ejemplos. Entonces, tomas de corriente deficiente y sobrecargadas, que es normal muchas veces, presencia de obstáculos o muebles en vías de escape, pasillos o salidas, acumulación de elementos en desuso en el patio exterior, o sea, estoy aumentando la carga de combustible de mi casa. Objetos contundentes con riesgo de caer sobre las camas. Entonces, el que tiene una lámpara antiquísima que pesa 70 kilos y la tiene encima de su cama, pero no ha tenido en cuenta que el elemento para fijarla sí cumpla con esa capacidad de resistencia de esa lámpara en el momento en que se mueva. Paños o cortinas cercanas a fuego en cocina. Entonces, ¿qué tengo en mi cocina que sea susceptible a incendiarse como tal?
cómo está la ventilación para que el elemento que utilizo para procesar o calentar el agua, mi calentador a gas de agua para el baño, está ventilado o no está ventilado, en qué posición lo tengo, cómo estoy almacenando aquellas pequeñas o medianas cargas de combustible que tengo, las cañerías y los drenajes que en un momento dado los reviso solo en invierno. Uno revisa eso, pero en condiciones de verano, para poder que estén preparados para el momento en que venga la lluvia como tal. Muy bien. Asimismo, entonces vamos a revisar en ese punto 2 aquellas amenazas externas que puedan afectar la casa. ¿Cuáles serán esas amenazas externas? Entonces, la cercanía al mar, la cercanía a un río, a quebradas, el estado de construcciones vecinas, árboles, líneas de alta tensión cercanas. Si estoy en un apartamento, en un edificio, pues hombre, ¿cuáles fueron las condiciones generales del edificio? ¿Cuáles fueron la iluminación de emergencia que tiene? ¿Cuántas vías de escape tiene el edificio? Recuerden que usted está en el piso 8. Entonces, si se incendia el piso 4, finalmente no hay una salida, ¿usted por dónde va a salir? ¿Por dónde va a pasar con su familia? ¿Cómo están los ductos de ventilación, las salidas de emergencia, la condición de los ascensores? En fin, todos estos elementos son elementos que yo tengo que revisar desde el concepto de lo interno y de lo externo para poder saber qué es lo que me puede afectar a mí y a mi familia. Amenazas fuera entonces del hogar. Hablamos de las inundaciones, de los aluviones, de los sismos, de los tsunamis, erupciones volcánicas, emergencias industriales que tenemos antecedentes muy críticos en nuestro país, los incendios forestales, las mismas sequías, accidentes de tránsito con vehículos que transportan materiales peligrosos, los huracanes, que ya tenemos que hablar directamente de ese tema. Antes podía ser una amenaza posible, probable, ahora es una amenaza inminente. El deslizamiento de tierra, la tormenta eléctrica. Digamos, el plan de emergencia de la ciudad de Medellín contempla que no son los sismos el tema inicial, la amenaza más crítica. La amenaza más crítica en Medellín, por ejemplo, son las inundaciones y los deslizamientos. Y así podrá partir cada una de las poblaciones donde ustedes viven, cada una dentro del plan de emergencia tendrá, de acuerdo al análisis que se ha hecho de amenaza, de riesgo y vulnerabilidad, pues cuáles son esas amenazas que son el común denominador en cada uno de los sitios donde ustedes residen. 3. Hay que definir las zonas seguras y lugares de protección y las vías de escape. Es muy importante eso, porque cuando yo establezco esos lugares que no son lugares donde no haya peligro, eso no existe. Son lugares de menor peligro, tanto al interior como al exterior de la vivienda, ¿no es cierto? Entonces uno puede señalar esas rutas de evacuación, esas zonas de seguridad y esos puntos de encuentro, teniendo en cuenta de que mi punto de encuentro no puede estar debajo de un transformador eléctrico, teniendo en cuenta de que mi punto de mi sitio seguro en casa, pues yo lo consulto con una persona que conozca el tema estructural y me pueda definir cuál es el lugar más seguro en casa, porque es muy posible que a mí un sismo no me va a dar oportunidad de salir. Por eso se dice que uno que es contraindicado evacuar durante el sismo, porque para yo ir del punto A al punto B, yo tengo que desplazarme a través de una estructura en movimiento y hablemos solo de la caída de elementos no estructurales. Entonces son muchos los elementos no estructurales que pueden igualmente caer, porque ya usted cae un metro cuadrado de losa que puede pesar 600, 700 kilos, pues no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo establecer entonces, como hay en muchas partes de muchos países del mundo, la famosa zona segura en caso de sismo? ¿Cuál es la metodología que tú has decidido? Eso lo vamos a hablar ya mucho más de cerca en la próxima reunión que tenemos en este taller. El lugar de protección obviamente corresponde al interior de la vivienda, ¿no es cierto?
y por eso hace la aclaración que es el lugar de menor exposición al peligro. No es que sea que no haya peligro, es de menor exposición. Entonces, que de pronto es donde confluyen los dormitorios, que de pronto es la sala comedor porque tiene un refuerzo de estructuras verticales y horizontales mucho más resistentes, porque es un pasillo, bueno, no sé, ya cada uno tendrá que darse la tarea de revisarlo. Así como ustedes dicen, no, es que voy a sacar otra pieza en esta casa y voy a remodelar la cocina y voy a cambiar este pasillo, entonces voy a colocar las entradas al pasillo en arco. Ustedes se toman todo el tiempo para hacer eso, porque no nos tomamos el tiempo también, o todos no lo tomamos, porque no nos tomamos el tiempo también de revisar cuál es la capacidad que tiene mi casa en una situación de sismo, estoy poniendo un ejemplo, o qué debo hacer para reforzarla con un experto, ¿no es cierto?, que es importante. Zonas seguras, igualmente, de caída de objetos. Hay muchas discusiones, y eso lo veremos también, sobre el tema de que si el triángulo de la vida sí, que si el triángulo de la vida no, una cantidad de cosas. Eso tiene que ver mucho con el tema de estructuras, de lo típico de construcción del país donde estemos, ¿no es cierto? Porque, pues, yo soy uno que si en este momento hay un sismo me voy a refugiar debajo de mi escritorio, pero es porque tengo una lámpara encima de unos elementos no estructurales que yo sé que en mi escritorio son capaces de detenerlos. Pero si yo voy a pensar, si mi casa fuera de losa y voy a pensar que mi escritorio es capaz de parar una losa, pues eso no va a ser claro. Ahora, cuando hablamos de losas, hablamos de estructuras que se colapsan en muchas formas. Estructuras sobrepuestas, mil hojas, pero hay miles de formas que podríamos, a través de la historia de los sismos, hemos visto cómo se colapsan estructuras dejando espacios vitales para las mismas, pero también tenemos que ser muy claros en el tipo de construcción para la cual aplica. Las vías de evacuación y las rutas de salida también es importante revisarlas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la ruta de salida más directa? Dice la NFPA, la National Fire Protection Association, que es una organización de protección de incendios de Estados Unidos que tiene 100 años, dice que un plan de emergencia en el lugar de trabajo debería tener la característica de que yo tengo en mi casa, y la NFPA se remite a la casa del lector y le dice: usted está en condiciones de evacuar su casa en el menor tiempo posible con los ojos cerrados. A usted en su casa le apagan la luz y le mueven una matera y se cae. Le mueven una mesa por donde usted pasa o le dejan una silla afuera, a oscuras se golpea, porque usted ya tiene un mapa mental de su casa. Entonces, es muy importante que ese mapa mental de nuestra casa también sea muy coherente a aquellos sitios por donde yo voy a salir, ¿cierto? Porque hay casas que tienen grandes galerías, casas antiguas, sobre todo en Antioquia, el eje cafetero, el Tolima, pero hay otras casas que igualmente son con muchos sitios laberínticos, que igualmente vos podés coger por uno de ellos y ser un lugar de no salida. Por eso, pues tampoco estamos hablando de colocar una señalización en la casa como si fuera una empresa. Se supone que tu casa la habitas tú y tú conoces ese tema. Ahora, si una persona va a mi casa, así como yo le digo a esa persona, venga, el baño está aquí, el teléfono está aquí, yo también le digo, en esta casa hay un plan de emergencia y funciona así, si vamos a salir, nos vamos para allí y la salida es por acá y las llaves están allí. Eso es importante, tenerlo claro cuando hablamos de las vías de evacuación o rutas de salida. Teniendo en cuenta, muchachos, de que cuando hablamos de una ruta, hablamos de la ruta, el acceso a la salida y la salida. Entonces, la ruta es por donde yo me muevo por el interior de la edificación, llego al acceso a la salida que me llevará a la calle y que hay afuera, porque si yo salgo, yo abro la puerta y cuando abro la puerta tengo un escalón gigante, pues obviamente eso no va a ser coherente ni va a ser beneficioso al tema de la evacuación de mi casa. Entonces, por eso vuelvo e insisto, cada casa es un mundo diferente, cada familia tendrá que ver cómo trabaja el plan de emergencia de su casa como tal. Las vías de evacuación externas también son muy importantes, sobre todo en lugares donde, digamos, existen la amenaza del tsunami, donde existe la amenaza de los arroyos, como en Barranquilla, donde usted ve en Barranquilla que dice que en caso de lluvia usted no debe quedarse ahí ni circular ni atravesar esa vía, porque es una vía de potencial presencia de arroyos de alto poder.
porque en el tsunami a usted le indican en una ciudad, usted va a Lima, digamos, usted le muestran que cuando usted está por toda la playa, por todo ese malecón, a usted le dice, diríjase por acá hacia tal sector en caso de tsunami. Entonces, igualmente le están diciendo a través de la vía pública, de las calles, cuál es esa ruta que usted debe tomar para alejarse de donde inicialmente va a impactar el tsunami. El punto de encuentro o el punto de reunión también importantísimo. Usted lo puede tener señalizado si es que tiene esa potestad de señalizarlo, o puede tenerlo referenciado, ¿cierto? Para que en caso de una situación usted sepa que nos vamos a encontrar en el monumento a Bolívar, en el parque tal, o usted nos vamos a encontrar en mi sector donde yo vivo, porque entre todos colocamos una señal en un sector y que esa señal la que ustedes ven en pantalla y que indica que es el punto de encuentro para esa cuadra. En fin, cómo se puede hacer, cómo se pueda realizar, pero lo importante es tenerlo. Como la familia que está desperdigada en el sitio, en todas partes, estudiando, trabajando, cómo pues tenemos que reunirnos en un punto y cuál va a ser ese punto de encuentro. Hay una pregunta muy interesante que uno haría a cualquier persona y le diría, venga, usted está en su trabajo, hay un sismo, son las 5:45 de la tarde, hay un sismo donde se cortó el fluido eléctrico, lo que usted alcanza a ver es que hay una destrucción muy grande y usted tiene a un compañero de trabajo ahí al lado suyo. La pregunta es, ¿usted lo atiende a él primero, usted teniendo la posibilidad, o se va para su casa a atender a alguien en su casa? Esa es una pregunta importante. Y la respuesta, al menos desde el punto de vista que yo la observo, yo me quedaría atendiendo a esa persona, porque se supone que en mi casa hay un plan, porque se supone que las probabilidades de que yo logre detener una hemorragia de mi papá en mi casa son remotas, en una condición de oscuridad, de destrucción, con toda aquella situación posible de réplicas, bueno, en fin, muchas cosas asociadas a eso. Entonces sería mejor permanecer allá. Entonces, todo esto lo van ustedes mirando, discutiendo y revisando. Vamos a tratar de ver algunos videitos en el próximo jueves. Yo sé que los expertos que tenemos en nuestro pool de voluntarios nos van a ayudar a montarlos para que nos ilustremos de ejemplos como Chile, como México, que igualmente también han vivido, nosotros lo hemos vivido también y hemos pagado caro en esas situaciones de compatriotas que han fallecido ante desastres naturales, pero estos países han vivido temas sísmicos muy complejos y nos vamos a concentrar en ejemplos de sismo y de incendio para segundo actividad que vamos a hacer. Ok, cuarto. Entonces, el cuarto es tal vez un elemento muy importante, que es sentarse en familia a dibujar el plano a mano alzada de su casa. Aquí no necesitamos que el plano entonces venga a decir que la norma exige que por una unidad de 75 centímetros de ancho pueden salir 100 personas por minuto. Venga, sí, muy importante para el edificio, para la empresa, para el centro comercial. Pero en mi casa, que no necesariamente se construyó cumpliendo ese tema, aunque cuando hablamos de seguridad humana, la NFP habla de seguridad humana de las edificaciones antiguas y de las edificaciones nuevas, llámese hospitales, llámese fábricas, llámese residencias, llámese comerciales, llámese la que usted quiera. Pero aquí la invitación es hacer un planito como el que aparece en la fotografía de la diapositiva, y es hacer un planito entre todos, donde la mano del niño, del abuelo, de la señora, del señor, la mano tuya, esté reflejada en poder decir, esta es nuestra casa, mirándola desde arriba. Aquí tengo el baño, la alcoba principal, la alcoba del abuelo, la cocina, el pasillo, la salida, y después vamos a empezar a ubicar nuestros recursos en ese plano y vamos a señalizar por dónde es que vamos a salir. Parece que fuera muy tonto uno decir, pero ¿cómo me vas a hacer por salir de tu casa? Sí, le estoy diciendo que revise por salir de su casa, porque el día que usted se vea impactado por una situación de estas, hay un tema muy bonito en el tema de incendios, que habla del comportamiento humano frente a los incendios. Y el comportamiento humano ante los incendios hace referencia a que las personas, cuando se les da una alarma sobre un incendio, lo primero que quieren hacer es verificar.
Y verificar es empezar a llamar. Oiga, y si hay un incendio, es que está sonando la alarma de incendio y ya perdimos tiempo valioso. Cuando la persona ya tiene la sensación presente, cuando la amenaza se materializa ante sus ojos, o sea que usted está en un 9º piso y ya le llegó el humo al 9º piso, entonces usted dice, uy, sí, hay una emergencia, tenemos que salir, pero es que resulta que es muy posible que la salida ya esté llena de humo. Entonces usted pasa a la otra fase donde usted se regresa y trata de hacer un plan. Y si usted logra que ese plan funcione, sale victorioso. Si ese plan no le funciona, usted nuevamente regresa. Y regresa bajo unas condiciones de estabilidad emocional críticas, con unas condiciones físicas críticas de cansancio, de estrés, y por eso pues mucha gente prefiere lanzarse por una ventana, como pasó en el edificio Avianca, como pasó en el Joelma, en Brasil, como en muchos edificios donde han habido ese tipo de situaciones, y el comportamiento humano nos muestra eso. Tal vez algún día tengamos oportunidad para hablar de ese tema, pero sí los invito a que no subestimen en elementos tan básicos y tan elementales como estamos hablando en este taller, porque finalmente lo que va a permitir que ustedes tengan la mayor cantidad de elementos para construir su plan de emergencia. Entonces no se les olvide, el 4 es dibuja un plano a mano alzada. Y en ese plano dibújalo con la familia, ubica la casa como si la estuviera mirando sin techo desde la parte de arriba, y después ubica las salidas de evacuación, y después ubica dónde se corta la energía, dónde se secciona el agua, y van haciendo ese ejercicio, además que es muy interesante y de mucha unión familiar. Quinto, define los roles. ¿Y por qué define los roles? Porque es muy importante que todos no hagamos lo mismo. Porque si todos hacemos lo mismo, entonces no vamos a ser eficientes. Entonces, ¿quién va a llevar la mascota? ¿O será que la mascota no tiene derecho a evacuar? Mire que ya entre los requerimientos que hace la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sitios afectados por las emergencias de invierno, de la época invernal, es alimento para mascotas. Porque se requirieron veterinarios para llevar, digamos, a Providencia. La mascota es parte integral de la familia. Entonces, ¿quién va a llevar la mascota? ¿Quién va a seccionar las llaves de paso del agua o del gas? ¿Quién va a seccionar la energía eléctrica si es necesario? ¿Quién va a cerrar la casa después de que sabe cuál es el último que va a salir? ¿Quién va a contar los integrantes de la familia donde son familias de 8 o 10 personas que estén presentes? ¿Quién va a apoyar el desplazamiento del abuelo que tiene que desplazarse con un caminador? ¿Quién va a llevar el kit de emergencias? ¿Quién va a pedir ayuda al vecino o a un familiar? ¿Quién va a avisar a los servicios de emergencia? ¿A dónde va a avisar? ¿A qué número? ¿Cómo? ¿A través de qué? Entonces, definir los roles desde nuestra propia realidad. Habrán sitios en ciudades que tienen unos recursos inmediatos, como habrán personas que vivimos en otro lugar donde el recurso no es tan inmediato, porque aún no existe una infraestructura de respuesta frente a esa situación. Y cuando hay situaciones como sismos u otro, pues hay que partir también de que la afectación llega a todos, incluyendo a los organismos de respuesta a emergencia, incluyendo a los hospitales, que por ejemplo tienen todos planes tan especiales de emergencia. Cuando uno habla de los planes de emergencia, habla del contexto de los planes. Entonces uno habla que hay planes sectoriales, que hay planes industriales, que hay planes familiares, que hay planes de Estado, bueno, en fin. Vamos entonces con la siguiente diapositiva, ya vamos terminando. 6. Establece un directorio de contactos de emergencia. Espero que estén tomando datos. Nosotros les vamos a poner un material para que ustedes la semana entrante lo puedan ir bajando, una especie de formaticos que le van a ayudar a usted a hacer el plan. Por eso estamos hablando de que es un taller, pero no es una conferencia, así parezca. Pero en esta primera estamos soportando, estamos edificando ese ejercicio para hacer el plan de emergencia. Entonces, mantengamos un listado que esté actualizado de los números telefónicos de los vecinos, importantísimo. De un servicio de transporte, importantísimo. De los servicios de emergencia, importantísimo. No solamente el 123, sino el teléfono directo a la estación de bomberos más cercana a su casa.
sino el teléfono del centro de atención inmediata de la policía más cercano a su casa, de la familia, de los amigos, de otros radioaficionados cercanos a su casa. Por eso insistimos tanto en el simulacro de la 14520, la frecuencia de contacto de emergencia. Es que lo más seguro es que no vayan a haber repetidores. Y usted tiene un handy, usted ya ha hecho el ejercicio de cuál es el relacionado más cercano a su casa. Y si hay un botón de emergencia que afecte esa comunidad, es muy posible que usted va a tener comunicación a través de ese handy con su colega. Y el solo saber que al otro lado hay alguien que está hablando contigo ya es un ejercicio que te permite tomar una posición diferente frente a esa afectación. Entonces, establece un directorio de contactos de emergencia y a la vez establece en tu central de comunicaciones, en tu chat, en tu sala de radio, cuál es ese listado de aquellos indicativos, de aquellas personas con que tú haces pruebas en directo y sabes que a través de un handy te puedes comunicar con ellos, o porque obviamente tengas un muy buen respaldo de batería para salir pues con un radio de base con mucha mayor potencia y con otra cuanta potencia en el techo de tu casa con una antena muy buena. Pero igualmente la idea sería hacer esas pruebas con un handy. 7. Arma tu kit familiar de emergencia. El kit familiar de emergencia, si ustedes se meten al internet, van a encontrar todas las mochilas que ustedes quieran. Van a encontrar todos los videos. Pero yo que tuve la oportunidad de fabricarlos y venderlos en mi empresa, aprendí una cosa muy importante, y es que tú puedes vender kit de emergencia, pensando en estas realidades, pero el mejor kit de emergencia es el cada familia arma. Cada familia consigue su propio bolso, su propia mochila. Cada familia sabe qué es lo que tiene que meter. Unos elementos que necesito, elementos no perecederos, que como tengo un bebé, entonces necesito pañales, cremita para las quemaduras, porque tengo que empacar lechita, porque tengo que tener agua, porque tengo que empacar las pastillas, porque el abuelo tiene unos requerimientos de salud, porque es anticoagulado, porque porque entonces somos varios, entonces tenemos una linterna para movilizar, una linterna para alumbrarnos en el sitio donde estamos, porque entonces tengo plástico. Normalmente esos kits vienen para 72 horas de acuerdo al número de familia que sea. Y esos kits normalmente vienen hasta con 52, 55 elementos diferentes. Todo depende de esas posibilidades que tú tienes. Alguien tendrá un radio como el que aparece en la imagen que sirve para trabajar con manivela, con un dínamo, porque trabaja con batería, porque trabaja con energía eléctrica, porque puedes cerrar el celular, porque tiene linterna, porque puedes escuchar las noticias, importantísimo, donde nos estén informando de la situación del sector, donde se entregan ayudas, donde hay mayor riesgo, donde tengamos un botiquín adecuado, sobre todo pensando en el trauma. Bueno, en fin, donde ahora que estamos en este tema de pandemia, yo me imagino que todos ustedes que son tan orgullosos con su kit de emergencia han introducido en el alcohol, el gel, todo lo que son las mascarillas de protección, todos estos elementos que me permiten a mí en un momento dado movilizarme en una condición de estas como tal. Miren que en esa fotografía también aparece un handy, está al lado, es un kit de un radioaficionado, ahí aparece un handy y en ese handy pues ahí están también sus baterías de respaldo, aparece su portabaterías normales, bueno, en fin. Entonces, invitación, punto número 7 de cómo hacer mi plan de emergencia. Empleemos una mochila que tenga esa capacidad pues para aportar los elementos que nosotros consideremos y que nos permitan mantenernos a menos donde hace 72 horas. ¿Por qué 72 horas? Porque la historia ha demostrado que en las 72 horas empiezan a fluir algunas cosas al sector del impacto. Obviamente, Providencia, pues estamos hablando de una zona que no es continental, que llegar allá es muy complejo, que la forma de llegar es por vía mar o por vía aérea, que obviamente los aeropuertos están cerrados y el mar está en unas condiciones que no permiten la navegación. Entonces, pues, si yo estoy en San Andrés, pues tendré que tener un kit que tenga unas condiciones diferentes para yo poder mantenerme durante esos momentos críticos como tal. Y 8, el último punto, es
que tenemos que probar el plan. Después de que nosotros tengamos el plan, que esté registrado ese plan, registrado me refiero a la familia, que lo hayamos construido, que lo hayamos elaborado y que sea ampliamente difundido en la familia, pues nos toca ir a probarlo, ¿no es cierto? Entonces es cómo hacemos ese ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos un ejercicio de simulacro, de salir de la casa de noche o en el día? ¿Cómo nos podemos imaginar una situación hipotética de que lo que está es temblando? Lo podemos hacer con un pito durante 1 minuto, durante 40 segundos. Podemos imaginarnos que el tema es un tema antrópico generado por el hombre, entonces es un enfrentamiento armado, no sé, lo que cada uno viva en este país de regiones. Eso es un país de regiones multicultural, donde el que hable y le diga a usted que es que la amenaza que usted tiene es esta, aquella, pues puede que tenga una información general, desde el tema de la geografía, desde el tema de la hidrología, pero finalmente hay muchas cosas de orden social que solo usted maneja y que conoce la dinámica que vive cada una de sus instancias. No lo mismo vivir en una finca que en un barrio o que en el centro de la ciudad, o que cerca a una zona industrial, o que cerca a un río. Bueno, cada condición es totalmente diferente. Entonces busquen una situación imaginaria que permita recrear el ejercicio que hace con la familia. Entonces, ponemos en práctica todo aquello que hemos venido haciendo para que eso pueda de alguna manera funcionar como tal. Bueno, señores y señoras, amigos y amigas, radioaficionados, hoy hemos concluido esta primera parte donde queremos, digamos, como cimentar el ejercicio de taller que queremos hacer. Les decía que durante esta semana, hasta el día miércoles, vamos a tener la oportunidad de bajar 3-4 formaticos muy básicos que vamos a tener, donde eso te va a ayudar al ejercicio. Y ya en la próxima reunión que tenemos el próximo jueves, ya vamos a hablar de qué hacer. Entonces, ¿por qué el extintor? Entonces, ¿qué extintor? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Entonces, el botiquín, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Entonces, ¿por qué el sensor de aquello? ¿Por qué aquello? ¿Por qué te ponemos esto? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que vamos a tratar la semana entrante, cómo proteger la sala de radio en cuanto a yo debo tener un extintor en la sala de radio. No solamente el extintor de la casa, sino un extintor de un agente limpio en la sala de radio para evitar el daño de los equipos y lo tengo que accionar, porque cada uno de los agentes limpios tiene propiedades que son beneficiosas y otras no tan beneficiosas, muchas cosas de esas. Entonces, saben que esto lo hacemos con mucho amor, con mucho gusto, con mucha pasión para todos ustedes, sobre todo porque estamos hablando de nuestra familia de radioaficionados, la familia de los radioaficionados de Colombia. Por eso somos la Sociedad Nacional YARU, por eso tenemos una labor misional, y la labor misional es cada cosita, cada aporte, cada pequeño aporte que podamos hacer, pues bienvenido para eso. No sé si tienen alguna pregunta en este momento, con mucho gusto, si puedo la respondo. Igualmente, ya con Jaime miraremos una posibilidad de que ustedes envíen alguna pregunta que tengan a nuestros medios de contacto como Liga Colombiana, y que ya nuestros voluntarios de soporte técnico me la redirijan a mí, y en las posibilidades, yo también soy voluntario, en las posibilidades de mi tiempo y de mi conocimiento, con mucho gusto estaré respondiéndolas.